¿Alguna vez has pensado que vivir cerca de tus hijos en la vejez puede ser un error? Aunque la idea de mantenerse cerca de la familia parece reconfortante, la Biblia nos advierte sobre los peligros de depender emocionalmente de las personas en lugar de confiar plenamente en Dios. En Jeremías 17:5 se nos dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza en los mortales y aparta su corazón del Señor. Este pasaje nos revela que incluso las relaciones más cercanas pueden convertirse en un obstáculo cuando sustituyen nuestra dependencia de Dios. Hoy exploraremos por qué, según las Escrituras, establecer límites saludables con nuestros hijos en la vejez no solo es sabio, sino que también fortalece nuestra fe y nuestro propósito divino. ¿Estás listo para descubrir lo que la Biblia enseña sobre este importante tema? La vida nos lleva por caminos inesperados, y a medida que envejecemos, el deseo de estar cerca de nuestros hijos se vuelve cada vez más fuerte. Queremos sentirnos seguros, rodeados de quienes amamos, confiando en que esta cercanía nos brindará paz y bienestar. Pero, ¿qué pasa cuando este deseo se convierte en una trampa emocional que aleja nuestro corazón de Dios? La palabra nos advierte que poner nuestra confianza en las personas, incluso en nuestros seres más queridos, puede ser peligroso. Jeremías 17:5 nos advierte con firmeza: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su fuerza en los mortales y aparta su corazón del Señor. Este versículo revela una verdad profunda que muchos ignoran. Depender demasiado de nuestros hijos en la vejez puede convertirse en un obstáculo que nos aleja del verdadero refugio que solo Dios puede brindar. En nuestra humanidad, es natural querer sentirnos acompañados. La vejez puede traer consigo sentimientos de vulnerabilidad, inseguridad e incluso temor al futuro. Por eso, muchos piensan que vivir cerca de sus hijos es la mejor forma de protegerse del abandono y la soledad. Pero cuando esta necesidad se transforma en apego emocional desmedido, corremos el riesgo de perder de vista la fuente real de nuestra fortaleza, la presencia de Dios. El rey David comprendió esta verdad cuando escribió en el Salmo 62, 5-6: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Esta afirmación no es solo un consejo espiritual, sino una advertencia para quienes ponen sus expectativas en las personas. La historia de Abraham ilustra cómo el apego emocional puede obstaculizar el plan de Dios. Aunque Dios le había prometido que sería padre de una gran nación, Abraham sintió inseguridad en medio de la espera y permitió que su esposa Sara lo convenciera de tener un hijo con su sierva Agar. Esta decisión, basada en una confianza humana más que en la dirección divina, trajo consigo conflictos y tensiones que perduraron por generaciones. Génesis 16, 1-4. Abraham aprendió que cuando depositamos nuestras expectativas en las personas en lugar de confiar en el tiempo y la voluntad de Dios, las consecuencias pueden ser dolorosas. Hoy en día, muchas personas caen en esa misma trampa al depender excesivamente de sus hijos en la vejez. Padres que lo han dado todo por sus familias terminan aferrándose emocionalmente a sus hijos, esperando que ellos sean su refugio en tiempos difíciles. Pero la Biblia es clara: Dios es quien sostiene nuestras vidas en cada etapa, y la vejez no es la excepción. Isaías 46:4 nos asegura: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Este pasaje revela que Dios no nos abandona cuando envejecemos. Al contrario, Él desea que confiemos plenamente en su cuidado en lugar de buscar seguridad solo en nuestras relaciones familiares. Es importante comprender que el apego excesivo a los hijos puede generar dependencia emocional, lo que lleva a que los padres vivan con miedo constante de perder esa cercanía. Esta inseguridad
se convierte en una carga para ambas partes. Los padres se angustian ante cualquier señal de distancia, mientras que los hijos se sienten atrapados en la responsabilidad de suplir todas las necesidades emocionales de sus padres. El amor familiar es un regalo de Dios, pero cuando esa relación se convierte en una fuente de control o temor, deja de ser una bendición para transformarse en un obstáculo. En la parábola del hijo pródigo, Jesús narra la historia de un padre que permitió que su hijo se alejara para aprender por sí mismo. Lucas 15:11-32. Aunque el padre amaba profundamente a su hijo, no intentó retenerlo ni manipular sus decisiones. En cambio, confió en que Dios obraba en el corazón del joven. Esta actitud revela una lección poderosa. El verdadero amor no es posesivo ni controlador, sino que confía en que el Señor tiene el poder de guiar y proteger a nuestros seres queridos, incluso cuando no estamos cerca. Muchos padres, sin darse cuenta, intentan retener a sus hijos cerca porque temen quedarse solos o perder su identidad. Han pasado tantos años dedicándose a su familia que olvidan que Dios también tiene un propósito para ellos en esta nueva etapa de la vida. La Biblia nos muestra que la vejez no es un tiempo para aferrarse desesperadamente a los hijos, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. El Salmo 92:14 declara: «Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes». Esto significa que nuestra vida espiritual puede florecer incluso cuando nuestra fuerza física disminuye, pero para lograrlo es necesario confiar más en Dios que en las personas. Algunas personas piensan que mantenerse cerca de sus hijos les garantizará apoyo constante, pero esta expectativa puede terminar en decepción. La realidad es que los hijos, por amor o por compromiso, pueden esforzarse en atender a sus padres, pero su capacidad es limitada. No siempre podrán suplir las necesidades emocionales y espirituales que solo Dios puede llenar. En momentos de angustia, temor o soledad, Él es quien promete ser nuestro refugio constante. Como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un hombre mayor contaba que había dedicado toda su vida a sus hijos. Se había mudado a vivir cerca de ellos en la vejez, pensando que esta decisión le garantizaría compañía y cuidado. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus hijos formaron sus propias familias, se ocuparon de sus responsabilidades y poco a poco comenzaron a distanciarse. El hombre se sintió abandonado, olvidado y frustrado. No fue hasta que comenzó a acercarse nuevamente a Dios que encontró la paz que tanto anhelaba. Entendió que el amor de sus hijos no podía reemplazar el consuelo y la seguridad que solo Dios podía darle. Este testimonio refleja una verdad que muchos ignoran. Nuestros hijos, por más que nos amen, no pueden ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Buscar en ellos la fuente de nuestra paz y bienestar solo nos conducirá a la desilusión. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta promesa es clave para quienes enfrentan la incertidumbre de la vejez. El apóstol Pablo, incluso en medio de sus años más difíciles, comprendió que su fortaleza no dependía de las personas, sino de la presencia constante de Dios. En 2 Timoteo 4:16-17, escribió: «En mi primera defensa nadie me respaldó, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». Estas palabras reflejan la seguridad que solo se encuentra en una relación íntima con el Padre Celestial. Cuando reconocemos que Dios es nuestro verdadero refugio, somos libres para amar a nuestros hijos sin exigirles que llenen vacíos que solo Él puede llenar. La cercanía física no es el factor determinante para mantener un vínculo familiar sólido. Lo que realmente fortalece esas relaciones es confiar en que Dios obra en sus vidas,
aunque no estemos presentes en cada momento. Por eso, si te has aferrado a la idea de que solo estando cerca de tus hijos encontrarás paz y seguridad, hoy es el momento de recordar que tu verdadera fortaleza está en el Señor. Él es quien promete cuidarte, guiarte y sostenerte en cada etapa de la vida. Al soltar el control y poner tu confianza en Dios, no solo encontrarás la paz que tu corazón anhela, sino que también permitirás que tus hijos crezcan bajo la dirección divina. Dios es fiel y sus planes para ti siguen siendo perfectos, aún en la vejez. Cuando los padres deciden vivir cerca de sus hijos en la vejez, muchas veces lo hacen con la intención de mantenerse unidos y de acompañar de cerca a su familia. Es un deseo natural, cargado de amor y buenas intenciones. Sin embargo, lo que a simple vista parece una decisión sabia, puede convertirse en una interferencia directa en el plan que Dios tiene para cada uno. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios guía a cada persona de manera individual, y aunque la familia es un pilar fundamental, hay momentos en los que la cercanía excesiva puede entorpecer esa dirección divina. La Escritura nos muestra que cuando alguien intenta intervenir en los planes que Dios ha trazado para otra persona, las consecuencias pueden ser serias. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la vida de Isaac y Rebeca. Dios había decretado que el hijo menor, Jacob, recibiría la bendición del primogénito, pero en lugar de confiar en que el Señor cumpliría su promesa, Rebeca decidió intervenir. Ella conspiró para que Jacob engañara a su padre, disfrazándose y tomando la bendición que le correspondía a Esaú. Aunque finalmente el plan de Dios se cumplió, este acto de manipulación trajo consigo años de conflictos, divisiones familiares y sufrimiento. Jacob tuvo que huir, Esaú se llenó de rencor y Rebeca sufrió la angustia de ver a su familia rota. Esta historia revela una poderosa lección. Intentar forzar lo que Dios ya ha establecido solo genera dolor y confusión. Este principio es especialmente relevante cuando se trata de la relación entre padres e hijos en la vejez. Cuando un padre se instala demasiado cerca de sus hijos, existe el riesgo de que se involucre en decisiones que le corresponden únicamente a Dios y a esa nueva familia. Puede ser que con la mejor intención, los padres intenten influir en la forma en que se educa a los nietos, en las decisiones financieras del hogar o incluso en el rumbo espiritual que sus hijos están tomando. Pero cuando este deseo de ayudar se convierte en control disfrazado de preocupación, se está cruzando una línea peligrosa. La Biblia nos enseña que cada persona tiene un camino diseñado por Dios y que ese camino debe ser respetado. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Esto significa que aunque los padres hayan recorrido muchos años de vida y acumulado experiencia, no les corresponde dirigir los pasos que Dios ya ha preparado para sus hijos. Cada generación debe aprender a buscar y seguir la voz del Señor por sí misma. En la historia de Moisés, vemos cómo sus padres jugaron un papel clave en su protección cuando era solo un bebé. Pero cuando llegó el momento de que Moisés descubriera su llamado, ellos no estuvieron presentes para decirle qué debía hacer ni cómo debía obedecer la voz de Dios. Moisés fue guiado por el Señor directamente. Y fue precisamente esa relación íntima y personal con Dios lo que le permitió convertirse en el libertador de Israel. Esto revela que aunque los padres tienen un rol fundamental en la formación espiritual de sus hijos, llega un momento en el que deben soltar el control y confiar en que Dios mismo será quien guíe sus vidas. El apego excesivo puede hacer que los padres intenten proteger a sus hijos de experiencias que son necesarias para su crecimiento espiritual. Abraham enfrentó un dilema similar cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio. Aunque la prueba era extremadamente difícil, Abraham entendió que no podía retener a su hijo ni interferir en el plan de Dios.
Su disposición a confiar plenamente en el Señor permitió que se cumpliera una promesa mayor. Isaac no solo fue salvado, sino que se convirtió en parte del linaje que conduciría al Mesías. Este principio es clave para los padres que en la vejez sienten el impulso de permanecer cerca de sus hijos por temor a que tomen decisiones equivocadas. Dios no llama a los padres a vigilar cada paso que sus hijos dan, sino a confiar en que su plan prevalecerá, incluso cuando las decisiones que ellos tomen parezcan inciertas. El profeta Samuel también enfrentó una situación similar cuando Dios le encomendó ungir a David como rey de Israel. Aunque Samuel tenía una relación cercana con Saúl, el Señor le dejó claro que no debía aferrarse a lo que él consideraba seguro, sino obedecer su dirección, aunque ésta lo condujera a elegir a un joven pastor como futuro rey. Esta historia revela que cuando Dios tiene un plan, Él mismo se encarga de ejecutarlo en el tiempo y en la forma que ha establecido. Intentar forzar o alterar ese proceso solo produce obstáculos innecesarios. Cuando los padres insisten en mantenerse demasiado cerca de sus hijos, es fácil que empiecen a intervenir en decisiones que no les corresponden. Esto puede incluir la elección de amistades, la forma de administrar los recursos del hogar o incluso las decisiones ministeriales que Dios pone en el corazón de sus hijos. La Biblia nos advierte que esas interferencias pueden frustrar el crecimiento espiritual de quienes están llamados a cumplir un propósito específico. En Lucas 9:59-60, Jesús dijo a uno de sus seguidores: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Este pasaje ilustra la importancia de no permitir que los lazos familiares se conviertan en una distracción que impida cumplir el llamado de Dios. Cuando los padres intentan controlar las decisiones de sus hijos, incluso con buenas intenciones, pueden impedir que esos hijos desarrollen una relación personal con Dios basada en la obediencia y la dependencia directa del Señor. El apóstol Pablo enseñó en Filipenses 2:12: «Ocúpense en su salvación con temor y temblor». Este mandato subraya que cada persona es responsable de buscar a Dios por sí misma, sin depender exclusivamente del consejo o la intervención de otros. El profeta Elías también experimentó la necesidad de permitir que otros crecieran bajo la dirección de Dios. Cuando llegó el momento de que Eliseo tomara su lugar, Elías no intentó controlar cada paso que Eliseo daba, sino que le permitió aprender directamente del Señor. Esta confianza en que Dios estaba guiando a Eliseo fue clave para que éste se convirtiera en un gran profeta. Cuando los padres deciden vivir lejos de sus hijos, no están abandonando su papel ni dejando de amar a su familia. Están reconociendo que la mejor forma de protegerlos es confiar en que Dios completará su obra en sus vidas. Esto no significa desentenderse de ellos, sino encontrar el equilibrio que permite amar sin controlar, guiar sin imponer y estar presente sin interferir en el plan divino. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta enseñanza también se aplica a las relaciones familiares. Los padres deben soltar la carga de intentar dirigir cada aspecto de la vida de sus hijos y permitir que sea Dios quien los conduzca por el camino que ha trazado para ellos. El amor genuino no se aferra ni manipula. Confía en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Cuando los padres aprenden a soltar el control y a dejar que sus hijos sigan el rumbo que el Señor ha diseñado para ellos, están demostrando una fe madura que reconoce que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando parece diferente a lo que ellos hubieran imaginado. Las relaciones familiares están diseñadas por Dios para ser una fuente de amor, apoyo y fortaleza. Pero cuando la cercanía se convierte en una invasión de espacios y en una intromisión constante, el vínculo puede verse afectado de forma significativa. A lo largo de las Escrituras encontramos advertencias claras sobre la importancia de vivir en paz
y evitar conflictos que desgasten los lazos familiares. Aunque vivir cerca de los hijos en la vejez puede parecer una forma de asegurar el bienestar emocional, este acercamiento puede exponer a ambas partes a tensiones innecesarias que deterioran la relación. El libro de Proverbios destaca con claridad la importancia de mantener la armonía en el hogar. En Proverbios 17:1 se nos advierte: mejor es un bocado seco y en paz que casa de banquetes llena de contiendas. Esta enseñanza revela que la paz es un tesoro mucho más valioso que cualquier comodidad material o cercanía física. Cuando los padres deciden instalarse cerca de sus hijos, con la esperanza de mantenerse unidos, pueden terminar enfrentando desacuerdos que desgastan el afecto familiar. Uno de los factores que genera mayor tensión en estos casos es la constante intromisión en la vida cotidiana de la familia. A veces, lo que inicia como un deseo genuino de ayudar puede terminar convirtiéndose en críticas constantes sobre la manera en que se administran los recursos del hogar, se educa a los hijos o se organizan las prioridades familiares. Esta dinámica crea un ambiente tenso en el que los hijos sienten que sus decisiones son cuestionadas y los padres, en su intento de aconsejar, terminan invadiendo espacios que no les corresponden. En el relato de Génesis 13, se describe el momento en que Abraham y su sobrino Lot comenzaron a tener conflictos debido a que sus rebaños crecieron y sus pastores comenzaron a discutir por los pastizales. Abraham, entendiendo que el conflicto no era la voluntad de Dios, decidió separarse de Lot para preservar la paz. Con humildad le dijo: «No haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Génesis 13, 8 o 9. Esta decisión fue sabia porque evitó que el conflicto se agravara y permitió que cada uno siguiera el camino que Dios tenía preparado para ellos. Esta historia enseña que en ocasiones la mejor manera de proteger la paz familiar es establecer límites claros. La proximidad física puede ser peligrosa si no se respeta el espacio personal de cada uno. Los padres que intentan involucrarse demasiado en la vida de sus hijos pueden, sin darse cuenta, obstaculizar el crecimiento de esos hijos y generar tensiones que dañan la relación. Las diferencias generacionales también pueden intensificar los conflictos. Cada generación enfrenta desafíos distintos y adopta formas diferentes de resolver problemas. Cuando los padres intentan imponer sus métodos o critican las decisiones que sus hijos toman en la crianza, las finanzas o incluso en temas espirituales, se crea un ambiente tenso que desgasta la convivencia. La Escritura enseña que es sabio reconocer que cada persona es responsable de sus propias decisiones y que Dios se encarga de instruir a cada uno en el camino correcto. Romanos 14:12 declara: «Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios». Esta verdad invita a los padres a liberar la carga de intentar controlar la vida de sus hijos y confiar en que el Señor guiará cada aspecto de sus decisiones. En el libro de Éxodo, Yetro, suegro de Moisés, le advirtió sobre la necesidad de delegar responsabilidades y permitir que otros aprendieran a tomar decisiones bajo la dirección de Dios. Jetro observó que Moisés intentaba resolver cada problema del pueblo por sí solo, lo que no solo lo agotaba, sino que también impedía que otros crecieran en madurez y sabiduría. Jetro le aconsejó: «Escucha ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer». Éxodo 18, 9-20. Este consejo destaca la importancia de dar libertad para que cada persona asuma sus responsabilidades y aprenda por sí misma a depender del Señor. La convivencia excesiva también puede generar expectativas poco realistas que terminan provocando decepción. Cuando los padres se mudan cerca de sus hijos con la idea de que serán atendidos constantemente,
pueden sentirse frustrados si sus hijos no logran cumplir esas expectativas. Esta frustración da paso a sentimientos de rechazo, abandono e incluso amargura. El apóstol Pablo aconsejó en Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este llamado al perdón es vital cuando surgen tensiones familiares, ya que impide que los desacuerdos se transformen en resentimiento. El carácter controlador también puede surgir cuando los padres se sienten inseguros o temen perder el cariño de sus hijos. Esta actitud los lleva a imponer su presencia en decisiones que ya no les corresponden, generando fricciones que dañan la confianza. En Lucas 10, cuando Marta se quejaba porque María no le ayudaba en las tareas del hogar, Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Lucas 10, 41-42. Jesús no solo corrigió a Marta por su insistencia en controlar las circunstancias, sino que también le mostró que había algo más importante: confiar y descansar en la voluntad de Dios. Los conflictos que surgen por la proximidad excesiva pueden extenderse también a las relaciones con otros miembros de la familia. La Biblia muestra que cuando personas ajenas intentan influir demasiado en la vida de un matrimonio o en la crianza de los hijos, los resultados son desastrosos. En Génesis 27, cuando Rebeca manipuló a Jacob para que obtuviera la bendición de su padre Isaac, no solo dañó la relación entre sus hijos, sino que también provocó que Jacob tuviera que huir y vivir años separado de su familia. Este episodio es un claro recordatorio de que las intenciones bien intencionadas pueden desencadenar consecuencias graves cuando se imponen fuera del tiempo y del plan de Dios. El apóstol Pablo exhortó en Romanos 12:18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz en la familia no se logra forzando la cercanía, sino permitiendo que el respeto, los límites y la confianza en Dios dirijan cada relación. Cuando los padres aprenden a soltar el control y a confiar en que el Señor está guiando la vida de sus hijos, se crea un ambiente donde el amor crece sin presiones ni exigencias. Es importante recordar que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 se afirma: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando las relaciones familiares se ven envueltas en discusiones constantes, críticas o sentimientos de frustración, es señal de que se está perdiendo la dirección divina. La cercanía física nunca podrá sustituir la verdadera unidad, que solo se logra cuando cada miembro de la familia aprende a depender primero del Señor. La mejor manera de fortalecer la relación con los hijos en la vejez no está en estar presente en cada aspecto de su vida, sino en confiar en que Dios cumplirá su propósito en ellos. Así como Abraham confió en que el Señor guiaría la vida de Isaac, y como Moisés permitió que Josué asumiera la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel, los padres también deben aprender a confiar en que Dios dirigirá cada paso de sus hijos, incluso cuando no estén cerca. Esta actitud de confianza no solo preserva la paz familiar, sino que también fortalece la fe y permite que cada generación camine en la dirección que Dios ha trazado para ellos. La vida está compuesta por etapas, y cada una de ellas viene acompañada de un propósito que Dios ha diseñado cuidadosamente. La vejez, lejos de ser un tiempo de inactividad o de dependencia total en la familia, es una temporada valiosa en la que el Señor sigue llamando a sus hijos a cumplir una misión específica. Sin embargo, muchas personas llegan a esta etapa creyendo que su labor ha terminado, que ya no queda nada por hacer y que el único camino que les resta es mantenerse cerca de sus hijos, dependiendo de ellos para encontrar sentido y compañía. Esta idea, aunque parece lógica, encierra un error profundo que puede impedir que se cumpla el verdadero propósito que Dios ha preparado para este tiempo de la vida.
En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos que demuestran que la vejez no es una etapa vacía, sino un tiempo clave para cumplir tareas espirituales de gran impacto. Moisés fue llamado por Dios cuando ya tenía 80 años para guiar al pueblo de Israel hacia la libertad, demostrando que la edad avanzada no era una limitación para que el Señor lo usara con poder. En Éxodo 7:7 se menciona claramente: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83, cuando hablaron a Faraón. Esta verdad revela que Dios no mira la edad como un obstáculo, sino que espera que sus hijos estén dispuestos a responder a su llamado en cualquier momento de sus vidas. Cuando las personas envejecen y deciden vivir cerca de sus hijos, creyendo que ese será el entorno ideal para sentirse útiles y encontrar propósito, muchas veces terminan limitándose a sí mismas. Este apego constante al entorno familiar puede hacer que se olviden de que Dios sigue teniendo planes específicos para ellos. Pasar demasiado tiempo pendientes de lo que ocurre en la vida de sus hijos y nietos puede desviar su atención de las oportunidades que el Señor les está presentando para crecer espiritualmente y servir de forma significativa. El profeta Samuel, ya en su vejez, continuó desempeñando un papel crucial en la dirección espiritual del pueblo de Israel. A pesar de que nuevas generaciones surgieron y otros líderes ocuparon posiciones importantes, Samuel permaneció activo como consejero y guía espiritual. En 1 Samuel 12:23, él mismo declara: «Lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto». Estas palabras revelan que el papel del anciano no es retirarse del camino de Dios, ni limitarse a observar lo que otros hacen, sino permanecer firme en su responsabilidad de interceder, enseñar y dar ejemplo. El Salmo 92:14 afirma que aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Este pasaje enfatiza que la edad avanzada no es sinónimo de esterilidad espiritual, sino que es una etapa en la que se puede influir poderosamente en las vidas de otros. Sin embargo, esta capacidad de seguir dando fruto se ve opacada cuando la persona mayor se encierra en un círculo reducido, limitándose únicamente a sus hijos y nietos. El plan de Dios va mucho más allá de ese entorno cercano. Su deseo es que cada persona en la vejez continúe siendo un canal de bendición en el lugar donde Él ha dispuesto que esté. Uno de los riesgos más grandes de depender emocionalmente de los hijos en la vejez es que esta cercanía excesiva puede provocar que las personas mayores pierdan la sensibilidad para reconocer nuevas oportunidades de servicio. La necesidad de sentirse útiles dentro del entorno familiar puede hacer que se involucren demasiado en asuntos que no les corresponden, descuidando las áreas en las que Dios realmente quiere que actúen. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:13-14: «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta». Este llamado a avanzar no está limitado a los jóvenes, sino que se aplica a toda persona que desee caminar en el propósito que Dios ha establecido, sin importar la edad. En la historia de Caleb encontramos otro ejemplo poderoso de cómo la vejez no es una excusa para retirarse del plan divino. A los 85 años, Caleb se presentó ante Josué y le recordó la promesa que Dios le había hecho muchos años antes. Con convicción y firmeza dijo: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra». Josué 14:11. Esta declaración revela que el propósito de Dios para Caleb no terminó cuando envejeció. Al contrario, esa fue la etapa en la que Dios le permitió conquistar la tierra que le había prometido. Cuando una persona mayor se enfoca únicamente en sus hijos, esperando que ellos sean el centro de su vida, puede perder la visión del propósito mayor que Dios quiere cumplir a través de ella. En lugar de limitarse a la vida doméstica,
La vejez puede convertirse en una etapa para servir en la iglesia, apoyar a nuevas generaciones, transmitir sabiduría espiritual e interceder fervientemente por el bienestar de muchos. La vida del apóstol Juan también revela que Dios puede dar grandes revelaciones y tareas importantes, incluso en los últimos años de vida. Cuando Juan fue exiliado en la isla de Patmos, ya era un hombre anciano. Podría haber creído que sus días de servicio habían terminado, pero fue precisamente en ese tiempo que Dios le dio la revelación del libro de Apocalipsis. Esta poderosa visión profética llegó cuando Juan estaba aislado, lejos de su entorno familiar y privado del contacto con aquellos a quienes amaba. Aún así, Dios no lo había abandonado ni había terminado su obra en él. La cercanía excesiva con los hijos en la vejez puede hacer que las personas mayores se vuelvan dependientes de la rutina familiar, olvidando que el Señor desea que sigan avanzando en fe. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente. Mateo 22:37. Este llamado no está limitado a una etapa específica de la vida, sino que se extiende hasta el último día. Amar a Dios con todo el corazón implica confiar en que Él guiará cada paso, incluso cuando se experimenta soledad o incertidumbre. El profeta Isaías compartió un mensaje que revela el corazón de Dios hacia las personas mayores. En Isaías 46:4, el Señor promete: aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Esta declaración revela que la seguridad y el propósito que se busca en la familia solo se encuentra realmente en Dios. Confiar en que Dios sigue teniendo planes específicos para la vejez es un acto de fe que requiere renunciar al temor y soltar la idea de que la compañía de los hijos es la única garantía de bienestar. Las personas que entienden esta verdad encuentran paz en saber que, aunque sus hijos estén lejos, su vida sigue siendo valiosa y significativa. El llamado a mantenerse firme en el propósito divino es una invitación a recordar que Dios sigue siendo fiel en todas las etapas de la vida. Así como Moisés fue levantado en su vejez para guiar a Israel, como Samuel continuó intercediendo hasta el final de sus días, y como Juan recibió la revelación del Apocalipsis cuando ya había llegado a la ancianidad, también hoy Dios espera que cada persona mayor sepa que sus días no han terminado. La vejez es un tiempo para crecer en intimidad con el Señor, para interceder, enseñar, aconsejar y seguir siendo instrumento de bendición en las manos de Dios. Quien comprende esta verdad no se aferra a sus hijos ni espera que ellos llenen los espacios que solo Dios puede ocupar. En lugar de limitarse a buscar la seguridad que da la cercanía física, el corazón se enfoca en el llamado superior de confiar en que el Señor cumplirá su obra, incluso en la etapa final de la vida. Esta certeza permite que el alma se llene de paz, sabiendo que el verdadero refugio está en la presencia de aquel que es fiel para completar todo lo que ha prometido. La decisión de vivir cerca de los hijos en la vejez puede parecer una medida de protección y apoyo mutuo, pero cuando esta cercanía se transforma en una dinámica de dependencia inversa, se corre el riesgo de alterar el orden que Dios ha diseñado para cada familia. La Biblia enseña que cada generación debe asumir sus propias responsabilidades y que la dependencia excesiva entre padres e hijos puede perjudicar el crecimiento emocional y espiritual de ambas partes. Cuando los padres se establecen cerca de sus hijos y comienzan a involucrarse excesivamente en sus vidas, es común que terminen asumiendo roles que ya no les corresponden, impidiendo que sus hijos enfrenten las responsabilidades que Dios ha puesto en sus manos. En el libro de Génesis se describe cómo José, siendo ya un hombre de autoridad en Egipto, tuvo que equilibrar el respeto y amor por su padre Jacob, sin permitir que esa relación interfiriera en las decisiones que le correspondían como líder. Cuando Jacob llegó a Egipto con toda su familia,
José proveyó para ellos con generosidad, pero mantuvo la sabiduría de establecer límites que garantizaran el bienestar de todos. En Génesis 47:12 se narra que José alimentaba a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, conforme al número de sus hijos. José no abandonó a su familia, pero tampoco permitió que la presencia de su padre alterara el papel que él debía desempeñar. Este ejemplo revela que el cuidado y el respeto hacia los padres no implica que ellos deban asumir responsabilidades que ya pertenecen a la nueva generación. El apóstol Pablo enfatizó este principio cuando escribió en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Este mandato no solo señala la responsabilidad que los hijos tienen de cuidar a sus padres cuando éstos ya no pueden valerse por sí mismos, sino que también indica que cada familia debe sostenerse bajo sus propios principios y decisiones. Cuando los padres deciden vivir demasiado cerca de sus hijos e intentan influir constantemente en sus hogares, esta dinámica puede alterar el equilibrio que Dios ha establecido para que cada hogar prospere bajo su propia dirección espiritual. En el relato de Moisés y los israelitas, Dios estableció un sistema claro en el que cada familia debía encargarse de sus propias necesidades. En Números 2, se detalla cómo el pueblo debía acampar organizadamente, con cada tribu ubicada en su lugar correspondiente y cada familia encargada de sus propias responsabilidades. Este orden no fue casualidad, sino una instrucción directa de Dios para evitar que algunas familias dependieran excesivamente de otras y así fomentar la autonomía y el crecimiento. Cuando los padres permanecen demasiado cerca de sus hijos, existe el riesgo de que se conviertan en una fuente constante de ayuda que impida que sus hijos enfrenten desafíos necesarios para su desarrollo. Al intervenir constantemente en las decisiones financieras, la crianza de los hijos o la vida espiritual del hogar, los padres pueden, sin darse cuenta, evitar que sus hijos aprendan a depender de Dios y a asumir el rol que les corresponde como líderes de su propia familia. El profeta Elías comprendió esta verdad cuando llegó el momento de que Eliseo asumiera su lugar como profeta en Israel. Aunque Eliseo había servido fielmente a Elías durante años, el profeta entendió que debía apartarse para permitir que Dios obrara directamente en la vida de su discípulo. En Segunda Reyes 2:9-10 se relata que Elías, poco antes de ser llevado al cielo, permitió que Eliseo pidiera su bendición, pero no intentó retener el control ni intervenir en el llamado que Dios tenía para él. Este acto de desprendimiento revela la importancia de permitir que cada persona asuma las responsabilidades que le corresponden, sin depender de la presencia constante de una figura paternal para guiar cada decisión. El peligro de fomentar la dependencia inversa se manifiesta también cuando los padres, al vivir cerca de sus hijos, terminan absorbiendo las tareas que la nueva generación debe asumir. Algunos padres mayores se convierten en figuras que cuidan a los nietos de manera permanente, que resuelven conflictos familiares constantemente o que intervienen en los asuntos domésticos como si aún tuvieran la autoridad principal en el hogar. Esta situación, aunque nace del deseo de ayudar, puede debilitar el crecimiento de los hijos, quienes dejan de asumir sus propias responsabilidades porque saben que sus padres estarán allí para resolverlo todo. En el libro de Éxodo, cuando Dios le dio a Moisés instrucciones sobre cómo debía conducirse el pueblo de Israel, estableció claramente que cada familia debía cargar con su propia responsabilidad. En Éxodo 18:21-22 se detalla cómo Moisés fue instruido para delegar responsabilidades entre hombres capaces, enseñando que el liderazgo espiritual y doméstico debía ser asumido por aquellos a quienes les correspondía. Este principio es clave para comprender que, aunque el amor y el apoyo son fundamentales en la familia, estos no deben anular el crecimiento personal ni reemplazar el papel que cada persona debe desempeñar en su propio hogar.
La dependencia inversa no solo afecta a los hijos, sino también a los padres, quienes terminan asumiendo cargas que no están preparados para llevar. Muchos padres que se establecen cerca de sus hijos comienzan a dedicar su tiempo, energía e incluso sus recursos a sostener un hogar que ya no les corresponde. Este desgaste físico y emocional no solo debilita su propia salud, sino que también impide que utilicen esa etapa de su vida para desarrollar el propósito que Dios aún tiene para ellos. El rey David comprendió la importancia de saber delegar y confiar en que Dios guiaría a sus hijos sin que él interviniera constantemente. Antes de su muerte, David instruyó a Salomón, pero no intentó controlar cada decisión que él tomaría como rey. En 1 Reyes 2:3, David le dijo a su hijo: «Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios». David no se aferró a la idea de que debía estar presente para garantizar el éxito de su hijo, sino que confió en que Dios mismo se encargaría de dirigir el destino de Salomón. Cuando los padres intentan sostener el hogar de sus hijos o intervenir en áreas que no les corresponden, están ocupando un lugar que solo Dios puede llenar. Jesús enseñó en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta promesa recuerda que la provisión, el bienestar y la dirección espiritual no dependen del control humano, sino de la soberanía de Dios. La familia está diseñada para ser un espacio de amor y apoyo, pero no debe convertirse en un entorno donde unos dependen excesivamente de otros para cumplir sus responsabilidades. Cuando los padres permiten que sus hijos enfrenten los desafíos que les corresponden, les están dando la oportunidad de crecer en madurez y desarrollar una fe firme en el Señor. Del mismo modo, cuando los padres aceptan que Dios tiene un propósito específico para ellos en la vejez y deciden enfocar sus energías en ese llamado, descubren que su vida sigue siendo valiosa y significativa. En lugar de asumir cargas que ya no les corresponden, los padres deben confiar en que el Señor fortalecerá a sus hijos y les dará sabiduría para enfrentar sus propias dificultades. Esta confianza permite que cada generación camine en la dirección que Dios ha establecido, sin depender excesivamente de la presencia de otra para tomar decisiones. La Escritura enseña que Dios es fiel para sostener a quienes confían en Él, sin importar la etapa de vida en la que se encuentren. Cuando se comprende que el amor genuino no significa controlar ni interferir, sino confiar en que Dios está obrando en la vida de cada miembro de la familia, se crea un ambiente donde todos pueden crecer espiritualmente. La paz que surge de esta confianza permite que los padres disfruten de la etapa que están viviendo, sin sentirse responsables de resolver lo que ya no les corresponde. Dios ha diseñado cada temporada de la vida con un propósito específico, y aquellos que confían en su plan encontrarán en él la verdadera seguridad que ninguna cercanía física puede brindar. La vida del creyente está marcada por decisiones que exigen confiar plenamente en Dios, incluso cuando esas decisiones resultan difíciles de comprender. En la vejez, cuando la incertidumbre acerca del futuro se mezcla con la necesidad de sentirse acompañado, es común que muchos busquen refugio en la cercanía física con sus hijos, creyendo que esta proximidad les garantizará seguridad y bienestar. Sin embargo, la Escritura revela que la verdadera paz no se encuentra en la dependencia emocional hacia las personas, sino en la entrega total al cuidado y la dirección de Dios. La invitación a confiar plenamente en Él no es solo un llamado espiritual, sino una necesidad vital que determina la forma en que se enfrenta la última etapa de la vida. El salmista expresó esta verdad con claridad al declarar: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. Esta afirmación es más que una expresión de confianza, es un reconocimiento de que solo en Dios se encuentra la provisión completa para cada necesidad.
Aferrarse a la idea de que vivir cerca de los hijos es la única forma de asegurar el bienestar en la vejez puede desviar el corazón de esta verdad fundamental. Cuando la seguridad se deposita en las personas en lugar de en el Señor, se abre la puerta a la frustración, el temor y la incertidumbre. Jesús enseñó que la confianza en Dios debe ser total, sin reservas ni condiciones. En Mateo 6:25-26 dijo: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Esta enseñanza no es solo un recordatorio del amor de Dios, sino una advertencia contra la tendencia humana de buscar seguridad en lo tangible, olvidando que el Padre Celestial tiene el control absoluto de cada detalle. Cuando una persona decide vivir cerca de sus hijos con la idea de que ellos serán su única fuente de cuidado y compañía, está colocando su confianza en una base inestable. Los hijos, por más amor que tengan, están sujetos a sus propias responsabilidades, limitaciones y circunstancias. Su atención, por muy bien intencionada que sea, nunca podrá reemplazar la seguridad que proviene de Dios. El profeta Isaías transmitió este principio cuando escribió: «Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos». Isaías 26:4. Esta confianza no depende de la presencia constante de personas cercanas, sino de la convicción de que Dios nunca abandona a quienes se refugian en Él. El apóstol Pablo vivió esta confianza de forma ejemplar. Durante su ministerio, enfrentó periodos de soledad, rechazo y abandono, pero su seguridad nunca dependió de la compañía humana. En 2 Timoteo 4:16-17, escribió: «En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». Pablo no dependía de la cercanía física de otros para sentirse seguro. Su fe estaba firmemente anclada en la presencia inquebrantable de Dios. Esta actitud le permitió enfrentar momentos de dificultad sin caer en el desánimo ni perder el propósito que Dios había trazado para su vida. La confianza plena en el Señor no significa vivir en aislamiento ni renunciar a los lazos familiares, sino reconocer que el bienestar y la paz interior no dependen de la presencia constante de los hijos, sino de la comunión continua con Dios. Quienes comprenden esta verdad son capaces de construir relaciones sanas, libres de exigencias emocionales que desgastan el amor familiar. En lugar de imponer su presencia en la vida de sus hijos, eligen confiar en que Dios obrará en ellos conforme a su voluntad, sin necesidad de controlar cada aspecto de sus decisiones. La vida de Abraham es un ejemplo claro de este principio. Después de haber recibido la promesa de que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo, Abraham enfrentó la prueba más difícil cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio. Aunque esa petición parecía incomprensible, Abraham demostró una confianza absoluta en que Dios cumpliría su palabra. En Hebreos 11:19 se nos dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Su fe no dependía de la cercanía física de Isaac, sino de la certeza de que el Señor era fiel para cumplir sus promesas. Esta misma confianza es la que Dios espera que cada persona desarrolle en la vejez, reconociendo que su cuidado es perfecto y suficiente en todo momento. Aferrarse a la idea de que los hijos son la única fuente de bienestar puede impedir que se experimente el gozo de ver cómo el Señor provee de maneras inesperadas. El salmista declaró en el Salmo 37:25: «Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Este testimonio revela que la fidelidad de Dios no se limita a una etapa de la vida, sino que se extiende a lo largo de toda la existencia. Cuando la confianza se deposita en Dios en lugar de en las personas,
la mente y el corazón se llenan de paz. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad interna que solo el Señor puede brindar. Jesús prometió en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Esta paz es el resultado de confiar en que Dios es soberano y que su plan es perfecto, incluso cuando el futuro parece incierto. El rey David comprendió esta verdad cuando escribió en el Salmo 62, 1-2. «En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho». David había enfrentado traiciones, amenazas y periodos de soledad, pero su confianza en el Señor lo sostuvo en medio de las dificultades. Esta misma certeza es la que Dios ofrece a quienes deciden depender de Él en la vejez, en lugar de buscar seguridad únicamente en la cercanía física con sus hijos. Cuando una persona mayor comprende que su bienestar no depende del entorno familiar, sino del cuidado constante de Dios, experimenta una libertad que le permite vivir con gozo y gratitud. Esta confianza elimina el temor a la soledad, el desánimo y la incertidumbre. En lugar de buscar la cercanía de sus hijos como una fuente de seguridad, encuentra en la presencia de Dios la compañía que nunca falla. El profeta Jeremías transmitió esta verdad al declarar: «Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, ni dejará de dar fruto». Jeremías 17, 7, 8. Esta imagen revela que quienes confían en Dios están firmemente arraigados en su poder, independientemente de los desafíos que enfrenten en la vejez. La invitación a confiar plenamente en Dios es un llamado a reconocer que el bienestar no depende de la cercanía física con los hijos, sino de la certeza de que el Señor está presente en cada paso del camino. Quienes depositan su confianza en Él descubren que la paz, la provisión y el propósito no se desvanecen con el paso de los años, sino que se fortalecen en la medida en que reconocen que Dios sigue siendo el refugio perfecto, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Vivir cerca de los hijos puede ofrecer momentos de alegría y compañía, pero cuando esta cercanía se convierte en el fundamento de la seguridad emocional y espiritual, se corre el riesgo de desplazar al único que verdaderamente puede sostener el alma en paz. Dios no abandona a los suyos en ninguna etapa de la vida, y confiar en que Él cumplirá su plan es la mayor garantía de que cada día, incluso en la vejez, será parte de una obra perfecta que Él ha diseñado desde la eternidad. La vejez es una etapa que Dios diseñó con un propósito único, un tiempo en el que cada persona puede experimentar una comunión más profunda con Él y descubrir aspectos de su amor que solo se revelan cuando las fuerzas físicas disminuyen y la dependencia espiritual se fortalece. Sin embargo, este periodo de la vida puede perderse fácilmente cuando el corazón se aferra a la idea de que la cercanía física con los hijos es el único camino para encontrar seguridad, compañía y propósito. La clave para vivir esta etapa en plenitud no está en la ubicación geográfica ni en el entorno familiar inmediato, sino en comprender que Dios ha reservado para la vejez una misión que solo puede cumplirse si se está dispuesto a caminar con Él en fe y confianza absoluta. Cuando una persona mayor centra su atención únicamente en sus hijos, corre el riesgo de perder de vista las nuevas oportunidades que Dios está presentando. La Escritura muestra que en la vejez muchos fueron llamados a tareas que no habían imaginado. Moisés fue enviado a liberar a Israel cuando ya tenía 80 años. Caleb conquistó la tierra prometida en su ancianidad. Ana, la profetisa, dedicó sus últimos años a la oración en el templo, esperando el cumplimiento de la promesa mesiánica. En cada uno de estos casos, sus vidas no se definieron por la cercanía a sus familias, sino por la disposición a seguir la dirección
que Dios les había trazado. El error que muchos cometen al llegar a la vejez es asumir que esta etapa es un cierre, cuando en realidad es una apertura a una dimensión espiritual que solo quienes han recorrido un largo camino pueden comprender. Es el tiempo para enseñar con sabiduría, para orar con mayor fervor, para convertirse en mentores que guían a otros desde la experiencia adquirida a lo largo de los años. Es en la vejez cuando las palabras adquieren mayor peso, cuando los consejos se vuelven más valiosos y cuando el ejemplo de fe impacta con mayor profundidad en la vida de quienes los rodean. Este llamado no se cumple aferrándose a los hijos ni buscando que ellos se conviertan en el centro de la vida diaria. Por el contrario, se manifiesta cuando se reconoce que el verdadero propósito de esta etapa está en elevar la mirada hacia Dios y descubrir que, aunque los hijos estén lejos, o incluso si sus caminos toman direcciones distintas, el plan divino permanece intacto. Es en ese espacio de comunión íntima con el Señor donde se encuentra la verdadera paz, la certeza de que cada día sigue siendo valioso y que la obra que Él ha comenzado aún está en proceso de cumplirse. Quienes deciden confiar plenamente en Dios durante la vejez descubren que no están limitados por la cercanía física con sus hijos, porque el amor que Dios derrama en esta etapa trasciende la distancia. Su presencia se convierte en el refugio seguro que ninguna proximidad humana puede igualar. La mayor victoria en esta temporada de la vida no está en intentar controlar lo que sucede a su alrededor, sino en descansar en la certeza de que Dios, quien ha sido fiel en el pasado, seguirá siendo fiel hasta el final.